Hola a todos, yo soy Alberto Ferreres, profesor titular de cirugía y director asociado de ciencia e investigación en el Hospital de Clínicas. Y le quiero agradecer en particular al doctor Juan Matera y a la doctora Magali Chadi la invitación a darle esta charla sobre aspectos médico-legales en la cirugía hepatobiliopancreática. No tengo conflictos de interés que declarar. Y este va a ser un poco la estructura de la charla que vamos a ver a continuación. Y vamos a pasar a través de una pequeña introducción. Vamos a ver unos casos clínicos. Vamos a ver el marco conceptual. Agregaré algunas reflexiones y algunos mensajes para llevarse. Cuando uno habla de mala praxis, indudablemente y de manera indisoluble también lo vincula al tema del médico y en particular la cirugía es una de las más castigadas por los mal denominados juicios de responsabilidad profesional o de mala praxis, ya que la relación entre una agresión como es la cirugía y un resultado que puede ser adverso, que puede no ser el esperado o que en general está tenido de una curación casi mágica, cuando enfrenta complicaciones serias o con compromiso de vida, se hacen muchos signos, se hacen muchas preguntas y muchos signos de interrogación. Y por el otro lado, en la diapositiva de al lado, lo que quise representar es que en general nosotros los médicos estamos dedicados a la atención de nuestros pacientes, mientras que detrás, esperando algún error o alguna quiebre en el estándar de cuidado, muchas veces vinculado a las actuales condiciones de práctica, en particular en establecimientos estatales, está el abogado, el lobo feroz detrás del árbol para intentar y perseguir nuestro castigo. Así como hay estas aves negras o cuervos, también existe la figura del distinguido colega, que está representado muchas veces por los peritos médicos que no trepidan en dictaminar cuestiones en contra de los cirujanos y muchas veces sin ningún tipo de experiencia previa en el tema que motiva un reclamo. Y esta es muchas veces cómo se siente un cirujano que ha sufrido un percance, un reclamo. En general uno se siente solo, se siente triste, está abandonado y tiene una gran preocupación porque está mucho en juego, tanto desde el punto de vista penal, donde uno responde con la persona, con la libertad, como desde el punto de vista civil, donde uno debe responder desde un punto de vista económico patrimonial. Decía René Lerich, un famoso cirujano vascular, que todo cirujano lleva sobre sus espaldas un pequeño cementerio al cual de tanto en tanto va a rezar, lleno de amargura y remordimiento, donde busca las razones de algunos de los fracasos. Y esto es lo que se conoce como introspección, el análisis de nuestros propios errores. Y también Max Thorek, un cirujano nacido en Hungría y graduado en la Universidad de Rush en Chicago, publicó en el año 1932 la primera edición de este libro, cuya tapa ustedes ven ahí, Errores quirúrgicos y salvaguardia, donde en el prólogo sostiene que el primer gran error en la cirugía es la cirugía innecesaria y el segundo, la realización de un procedimiento quirúrgico mayor por un cirujano que no está adecuadamente entrenado. Creo que esto que fue dicho hace tanto tiempo tiene una vigencia plena en los albores del siglo XXI. Vamos a ver algunos casos para que ustedes vean algunas de las circunstancias que uno ve en la práctica clínica y después los vamos a retomar al final de todo el marco conceptual y las reflexiones que yo les voy a compartir con ustedes. El primer caso se refiere a una mujer de 42 años de edad diagnosticada con un pólipo de vesícula de 5 milímetros. Se le hace una corelapa aparentemente sin complicaciones intraoperatorias. El parte no detalla grandes cuestiones. Y a las 48 horas empieza con una colestasis en progresión. El primer diagnóstico fue de hepatitis A, no se lo hacen estudios, persiste 15 días hasta que comienza con fiebre, sepsis. La paciente solicita que se la derive a otra institución, ingresa en la unidad de terapia intensiva en falla multiorgánico y la radiografía evidencia la presencia de 8 clips metálicos. La paciente fallece sin poder tomar ninguna medida terapéutica y la autopsia revela una sección completa de la vía biliar con unión proximal y distal seccionado entre clips. Y acá el primer mensaje, cada vez que ustedes ven una radiografía con más de 6 clips,
ustedes tienen que pensar que algo pasó, porque si no, no se ponen los clips tan alegremente en un procedimiento que no debe llevar más de 6, digamos. El segundo caso corresponde a una mujer. Les aclaro que todos estos son casos en los cuales me ha tocado intervenir de manera directa o indirecta, porque fueron reclamos a nivel penal, donde interviene de oficio el Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un diagnóstico de litiasis asintomática, se la programa para Colelab. No obstante, el procedimiento que se lleva a cabo en un hospital público estatal es una esplenectomía laparoscópica, y justo cuando se termina el procedimiento, el residente de segundo año que estaba asistiendo al procedimiento descubre que se trata de una paciente del mismo nombre, pero que estaba internada en otra cama y que estaba programada a continuación. Esto, si bien desde un punto de vista del análisis de la calidad y la seguridad puede tratarse de un error del sistema, cuando este error llega a la justicia, se busca y se trata y se persigue a un individuo. Alguien tiene que ser responsable. El tercer caso se trata de un varón de 45 años de edad con una colestesis hepática que remite, la ecografía evidencia litiasis vesicular, y el plan es la realización de una colelab con colangio intraoperatoria. Consentimiento informado se firma exclusivamente para la realización de una colelab. El hallazgo de la colangio intraoperatoria es de una obstrucción filiforme distal. Se procede a la conversión con hallazgos de una tumoración en la cabeza del páncreas que justificaba la colestasis hepática y los hallazgos en la colangio intraoperatoria. El cirujano decide hacer una operación de WIPO, una duodenopancreatectomía cefálica, pero al iniciar las maniobras de disección, ocasiona una hemorragia irreversible por rotura y desgarro de confluente venoso mesaraico y la vena porta, y el paciente fallece intábola. El caso cuarto es un varón de 54 años de edad que se somete a una colelab muy difícil, que evoluciona con una colección en la locha hepática que requiere drenaje percutáneo, dado de control por control externo y se le otorga el alta. No obstante, el paciente regresa a los 18 meses con un cuadro de colestasis hepática en regular estado general, y la tomografía computada revela una masa que ocupa el lecho hepático con múltiples metástasis hepática. En ese momento recién se reclama la anatomía patológica, la que informa adenocarcinoma de vesícula. Y el último caso, que tiene que ver con el tema de los trasplantes, que en nuestro medio en general yo le diría que no hay mayores reclamos por responsabilidad profesional frente a los reclamos, frente a trasplante, pero sí hay algunas otras circunstancias que pueden configurar ilícitos que no tienen que ver tanto con la responsabilidad profesional. Y esto fue una publicación en el British Medical Journal del año 2012 respecto a que hospitales de la ciudad de Múnich, en Alemania, cerraban los programas de las listas de trasplantes debido a los errores. Hubo un distinguido cirujano de trasplante que también pasó parte de sus días en prisión de la Universidad de Essen debido a la manipulación de las listas de trasplante. Esto pasó no solo en Múnich, sino también en las ciudades de Göttingen y de Regensburg. Y bueno, esto es un poco para ilustrar situaciones complejas que tienen que ver con la justicia vinculadas a los trasplantes, no directamente con el tema de la responsabilidad profesional que nos ocupa a lo largo de esta charla. Vamos entonces un poco al marco conceptual, y es importante recordar que el Código Hammurabi es el primer código escrito en la antigua Persia, donde en la ley 218 establecía que si un cirujano ha realizado una incisión profunda en el cuerpo de un hombre libre y a consecuencia de ello le ha causado la muerte, o se introdujo el cambuclo en el ojo destruyéndolo, se le deberán cortar las manos. O sea que acá, frente a un error, había una atribución de culpa y por ende un castigo. Esto se aplicaba si la víctima era un ciudadano libre. En lo contrario, si se trataba de un esclavo, la única obligación era la reposición de ese esclavo. Y esto parece ser un tema muy moderno, muy de actualidad, pero si vamos a este trabajo
de Sanger, un médico militar, publicado en las actas de la Asociación Médica del Estado de Maine, en el norte, en la zona de Nueva Inglaterra, en el año 1879. Él sostenía que el costo de un solo reclamo que fuera iniciado de manera equívoca podía llevarse consigo las ganancias de años, así como la reputación, y llegaba a la conclusión que no era seguro practicar en las leyes existentes en ese momento. Imagínense si Sancho se levantara de su tumba. Acá está el trabajo original y esto una reimpresión del mismo trabajo. Y fíjense que para el año 1934, en este trabajo de Stetson O'Moran, se plantea análisis de 35.000 casos de juicios o de reclamos por responsabilidad civil médica, y acá hablan de las causas. En el primer punto, las consideraciones inoportunas hechas por médicos subsiguientes que atienden al enfermo, cuestiones personales y de celos dentro de los miembros de la profesión, etcétera, etcétera, cosa que tiene bastante actualidad. Entonces, New England Journal of Medicine, año 1934, 35.000 juicios por responsabilidad profesional en nuestros Estados Unidos. Nosotros también tenemos nuestra contribución. El primer caso de mala praxis que se resolvió en el protomedicado involucró a una obstétrica francesa graduada en Toulouse, el caso Véronique Pascal, en el año 1822. Así que también podemos decir que los reclamos por responsabilidad profesional en el ámbito de la medicina tienen una larga tradición. Y la consolidación de la responsabilidad médica basada en la culpa médica tiene que ver con este señor, Auguste Dupin, que era el fiscal general ante los tribunales de casación en París. Y él sostuvo en un célebre dictamen frente a dos casos de mala praxis grosera, que queda a criterio del juez en cada caso determinar cuando alguien debe ser considerado responsable de un acto cometido en el ejercicio de su profesión. No hace falta buscar si hubo intención, ya que de lo contrario convertiría a un delito culposo en uno doloso, sino tan solo que haya habido negligencia, imprudencia e impericia. Y la califica, debe ser grosera y por lo tanto debe ser inexcusable. Y esos términos son los mismos términos que ha recepcionado el Código Civil y el Código Penal en nuestro país, que son descendientes del derecho romano a través de las contribuciones del derecho francés. Y entonces, ¿por qué es importante saber qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con los errores? Porque a partir del conocimiento de lo que pasa en el día a día es que se podrán diseñar e implementar mecanismos de prevención. Estos mecanismos de prevención van a tener su contracara en un aumento de la seguridad de nuestros pacientes, y si nosotros tenemos mayor seguridad en el proceso de atención quirúrgica de enfermos con patologías HPV, vamos a tener una mejor calidad. Al tener mejor calidad y mejor seguridad, vamos a tener mejores resultados. Si tenemos mayor calidad, mayor seguridad y mejores resultados, las consecuencias médico-legales van a ser disminuidas. Entonces, fíjese qué importante es conocer este sistema, este multisistema, donde a partir de lo que le pasa a uno, es bueno saberlo para que uno pueda evitar y prevenir la ocurrencia de esos errores. En el ámbito que nos compete hay tres conceptos que a veces se mezclan, pero que son totalmente distintos. Uno es el de la mala praxis, el otro es el de la responsabilidad profesional médica, y el último, el de la iatrogenia, mal llamada iatrogenia, correcto término debe ser patoiatrogenia, es lo que se ocasiona a partir del mal desempeño del médico, y hoy ha sido reemplazado desde el año 1999, en que se difundió el informe de Lyon, Errar es humano, to err is human, en evento adverso. La mala praxis fue definida por el doctor Alberto Agres, un distinguido clínico y médico de la Academia Argentina, Nacional de Medicina, como toda acción médica errada, y quienes opinan que ha sido equivocada son expertos médicos. De ahí surge la importancia que tiene la peritación en un juicio por responsabilidad profesional, tema a lo cual nos vamos a dedicar más adelante.
No lo define la opinión del paciente ni de los familiares, tampoco el juez. La misión del juez es definir la culpabilidad de una mala práctica y la magnitud del resarcimiento del perjudicado. O sea que para que haya mala praxis debe haber una desviación de los estándares aceptados de cuidado, debe haber un daño en la salud, pero fundamentalmente tiene que haber un vínculo de causalidad, una relación causa-efecto. ¿Estamos? ¿Y esto en qué momento se da en la atención de un enfermo con patología hepatobiliar-pancreática? Se da en la indicación quirúrgica, como vimos nosotros, en el caso de ese pólipo de 5 milímetros, que indudablemente no tenía indicación quirúrgica y después tuvo una complicación letal. Se da en el intraoperatorio, donde empiezan a tomar lugar los errores de técnicos y los errores en el proceso de toma de decisiones. Y por último, en el postoperatorio. Ya que es importante también saber, como lo vamos a ver más adelante y lo vamos a reiterar, que las obligaciones de un cirujano hepatobiliopancreático son obligaciones de tracto sucesivo. ¿Y qué significa que sean de tracto sucesivo? Significa que empiezan en la indicación quirúrgica, se consolidan durante la ejecución de un procedimiento quirúrgico terapéutico, pero continúan durante todo el posoperatorio, atravesando eventuales complicaciones en la detección temprana de la misma, la solución y el manejo adecuado de los mismos para llegar al término del, en principio, con éxito. Y también recordar que las obligaciones de los profesionales cirujanos en esta rama o en esta especialidad no son de resultados, sino que son de medios, ya que si ofrecieran la garantía del resultado, estarían incurriendo en otro delito que es el de charlatanismo médico. La responsabilidad profesional médica tiene un aspecto penal, tiene un aspecto civil y un aspecto administrativo. Este último lo vamos a dejar de lado. El aspecto penal siempre es personal. Al único que le pueden hacer un reclamo desde el punto de vista penal es al médico, a la persona. ¿Y qué es lo que se persigue cuando se hace un reclamo penal? El castigo de ese médico. Desde el punto de vista civil, lo que se le persigue es una reparación patrimonial. Y acá pueden estar englobados todos, desde el hospital, el sanatorio, la entidad intermediaria, la cobertura de salud, lo que sea. Desde el punto de vista penal, el artículo 84 castiga el homicidio, del artículo 94 castiga el delito de lesiones. Aquel que en su arte de profesión haya actuado con impericia, imprudencia, negligencia o en observancia de los reglamentos o deberes. O sea que, fíjense lo que decíamos antes, la consolidación de la culpa médica en las palabras del fiscal Agos Dopin a mediados del siglo XIX son las que han sido recepcionadas. La impericia es el no saber, la imprudencia es el hacer de más y la negligencia es el no hacer o hacer de menos. Desde el punto de vista jurídico, la relación entre el médico y un paciente es de tipo contractual. Por más que ustedes tengan muchas críticas, es una obligación contractual y frente al incumplimiento de esa relación contractual hay una obligación de reparar los eventuales daños y perjuicios. Y a punto de partida ahí sale la necesidad de un resarcimiento de índole material. El nuevo Código Civil y Comercial, en su artículo 1724, habla de la culpa. Indudablemente no habla de la culpa médica en particular, habla de la culpa e incluye, de la misma manera que el Código Penal, siguiendo los lineamientos del fiscal Dupin, la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión, y eso sí nos cabe a todos los profesionales médicos. Habla también de el 1723 habla de obligaciones de medio resultado, el 1768 la responsabilidad civil de las profesiones liberales, y fundamentalmente un tema que es importante, que la prescripción, que anteriormente era decenal de 10 años, ahora ha sido disminuida a 3 años para la responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual. La que nos ocupa a nosotros es la contra. Uno puede hacer todo bien y sin embargo el resultado no es el esperado, porque puede haber eventos adversos que son los llamados eventos adversos no prevenibles.
Los prevenibles son los que se distinguen entre los negligentes y los no negligentes. Entonces nunca hay que prometer un buen resultado y muchas veces de ellos los cirujanos fallamos en minimizar los riesgos de una operación, fundamentalmente aquellas operaciones que son teóricamente sencillas y que en general están caracterizadas por buenos resultados, como puede ser la colecistectomía laparoscópica, que tiene mucho de magia, el hecho de las pequeñas incisiones para los enfermos. Vamos a algunas reflexiones que yo quisiera compartir con ustedes para que tengan un mejor conocimiento, un conocimiento cabal y de esta manera poder implementar mecanismos de prevención en la práctica asistencial habitual. En primer lugar, es importante decir lo siguiente y sostener lo siguiente. Todo juicio por presunta mala praxis o por responsabilidad profesional médica tiene un contenido eminentemente médico y un continente jurídico procesal. Y cuando estemos hablando de contenido médico, esto va a ser tenido que ser puesto de manifiesto por la presencia de la opinión de los peritos médicos. Y hay un parámetro que, digamos, comparativo para ver si lo que se hizo fue acorde al estándar de cuidado, a la llamada, a la buena práctica de la medicina. ¿Y qué es eso entonces, ese concepto de estándar de cuidado? Puede ser definido, como yo lo sostuve en este paper, como la prudencia, el cuidado, la adecuada diligencia, el juicio clínico, las habilidades, destrezas y competencias que debe ser desplegado por un cirujano razonable, un cirujano promedio, en su obligación de cuidado, en relación a las circunstancias que rodean esa actividad. Este concepto de las características, las circunstancias de forma, de tiempo y de lugar es fundamental en esa vara comparativa que como peritos debemos implementar. Entonces, la prueba pericial también va a ser fundamental para evaluar la conducta frente a las complicaciones posoperatorias. Ustedes saben que todo cirujano debe estar acostumbrado a manejar complicaciones posoperatorias. En opinión de la Organización Mundial de la Salud, se estima que a lo largo y a lo ancho del mundo, 1 de cada 4 enfermos se complican, o sea, una incidencia de complicaciones del 25%. Entonces, cuando estas complicaciones, que muchas veces son las que son el puntapié inicial para el inicio de un reclamo, se deberá evaluar la advertencia, si el diagnóstico fue oportuno y temprano y si el manejo fue el adecuado. Decía Owen Wangenstein que uno se convierte en un verdadero cirujano del momento en que empieza a manejar las propias complicaciones y, por supuesto, llevándolas a buen término. Y acá hay algunos conceptos que a veces se complican, que a veces se superponen, pero que deben distinguirse. No es lo mismo un accidente, una complicación, una secuela, ya que una cosa es una complicación quirúrgica, otra es una equivocación y por último, otra cosa distinta es la presencia de un error técnico quirúrgico que suele ser disculpado cuando el cirujano involucrado está durante su periodo de entrenamiento. Clavier y Strasberg, durante la estadía de Clavier en la Universidad de Toronto, publicaron este paper en Sargent donde hablaron de los 3 resultados negativos luego de una cirugía y que consistían en los 3 siguientes: la presencia de una complicación, que es la desviación del curso postoperatorio ideal, del fracaso en la curación o de la secuela que puede ser inherente o no al procedimiento. Y Sokol y Wilson, de Londres, hablaban o definían a una complicación quirúrgica como cualquier resultado directo de la cirugía indeseado e involuntario que afecta al paciente y que no hubiese ocurrido haber evolucionado la cirugía razonablemente bien. Pero recordemos, la incidencia de complicaciones es del 25% a lo largo y a lo ancho del planeta. Recordemos algo que dijimos anteriormente, que la responsabilidad del cirujano hepatobiliopancreático es una obligación de medios y no de resultados. Uno debe desplegar y disponer los medios para tratar de lograr la curación, pero la curación no es exigible ni puede ser demandada. Y que la obligación es una obligación de tracto sucesivo que empieza con la ejecución de una intervención quirúrgica a punto de partida de una correcta indicación preoperatoria, que lo deba hacer bien acorde a la ley del arte, y incluye a su vez el seguimiento postoperatorio. Entonces, para no ser hallado culpable,
el cirujano que se ve involucrado en un reclamo, en una demanda, deberá acreditar que en ningún momento durante el que duró la atención de este enfermo incurrió en imprudencia, incurrió en negligencia o incurrió en impericia. O sea que no hizo de más, no hizo de menos o no hizo, y supo hacer a lo largo de este recorrido juntos entre enfermo y paciente. ¿Qué se va a analizar entonces? En algunos de los casos que lo vimos, los vamos a ver más hacia el final, la indicación quirúrgica, el seguimiento posoperatorio, que las complicaciones se hayan detectado de manera temprana, que se hayan diagnosticado y se hayan manejado, que hayan solicitado los estudios de complementario de diagnóstico, que se hayan pedido las interconsultas y que el cirujano se haya convertido en un verdadero director de orquesta. Hoy muchas veces uno ve una medicina mancomunada donde todos ven al enfermo y pocos o nadie se hace responsable de la toma de decisiones globales. Por supuesto que puede haber desvíos en el posoperatorio inmediato que den como lugar una violación al estándar de cuidado que definimos al principio, que tengan nexo de causalidad y que generen daño. Reiteramos, obligaciones de medio y nunca de resultado. Y cuando hay desvíos en el posoperatorio frente a la existencia de complicaciones, el seguimiento posoperatorio puede ser considerado subestándar porque hubo demora en el reconocer las complicaciones, que no suele ser infrecuente, que hubo demora en el diagnóstico y que el manejo estuvo demorado o fue inadecuado. La cirugía mínimamente invasiva agrega otro detalle más, que es el registro de imágenes. Y muchas veces este registro de imágenes puede ser incorporado como parte integrante de la historia clínica. Y entonces, muchas veces, aquellos que juzgan las conductas médicas, pero fundamentalmente los peritos, van a poder tener acceso al análisis, donde una vez se podrá decir, acá se ve muy claro que hubo un error en la interpretación de la anatomía, y eso fue lo que generó una lesión quirúrgica de vía biliar, o hubo un uso inadecuado, excesivo del electrocauterio que dio lugar a una lesión quirúrgica de índole térmico a nivel del intestino delgado. Entonces, ojo con el registro de imágenes porque puede ser un elemento que juegue en contra al accionar del profesional. Cuando uno analiza desde un punto de vista médico-legal la complicación posoperatoria, analiza la indicación quirúrgica. En el caso del pólipo de 5 milímetros, uno podrá estar de acuerdo en que no estaba indicada la cirugía. El acto quirúrgico que dio lugar, el seguimiento adecuado y de acuerdo a la complejidad del procedimiento. Si nosotros operamos una vesícula difícil, sospechosa, y mandamos la pieza quirúrgica, anatomía patológica, tenemos la obligación de reclamar ese resultado. Y en caso de ser un resultado inesperado, debemos tratar de ubicar al enfermo. Debemos detectar de manera temprana las complicaciones, debemos pedir los estudios que sean adecuados y correspondientes en tiempo y forma, y pedir las interconsultas de acuerdo a la complicación o al compromiso de los sistemas que nosotros estemos pesquisando en el postoperatorio. Pero fundamentalmente entonces debemos demostrar que a lo largo de todo el periodo peroperatorio el cirujano se ajustó a un estándar de cuidado que debe ser el del lugar donde trabaja habitualmente, y no se le puede ni pedir de más ni se le puede pedir de menos. La psicología cognitiva ha sido de suma utilidad para la interpretación del error y a veces ha sido de utilidad, como se mostraron en algunos trabajos de la Universidad de California de San Francisco, en la génesis de las lesiones quirúrgicas de vía biliar vinculadas con las alteraciones en la percepción, en lo que se llama muchas veces el sendero de Jardín. Esto ha sido muy bueno y da lugar a una interpretación de los sistemas, tiene que ver con los errores en el sistema, pero esto indudablemente no justifica ni muchas veces pone fuera de ámbito la responsabilidad del profesional desde un punto de vista estrictamente médico-legal, tanto en la esfera civil como en la esfera penal. La cirugía mínimamente invasiva tiene dos
temas que son inherentes a la misma. Una, el ingreso a la cavidad abdominal, con aumento de las lesiones vasculares o eventuales lesiones de perforación, y también el uso de la energía que da lugares a lesiones térmicas, como nosotros hemos informado en su momento en las sesiones de la Academia Argentina de Cirugía. El tema del concepto del tiempo de rescate es fundamental. El tiempo que nosotros tardamos en rescatar, diagnosticar una complicación y evitamos la mortalidad de la misma. Esto fue descrito por un cirujano infantil, el doctor Jeffrey Silver, originariamente en el 92 y posteriormente en el 2007. Y nosotros nos tomamos el trabajo y lo comunicamos en el Congreso argentino de cirugía ya de hace unos años. El tiempo de rescate en general es mayor del adecuado, oscila alrededor de las 48 horas cuando ya hay prueba evidente en la historia clínica de las complicaciones se están manifestando clínicamente. Y este es un concepto que uno analiza desde el punto de vista médico-legal porque es responsabilidad del cirujano, como dijimos y lo reiteramos, la realización del procedimiento quirúrgico y el manejo del periodo postoperatorio. Algunos trabajos es un trabajo clásico y van a ver que en general en el ámbito internacional las lesiones quirúrgicas de la vía biliar son las que se llevan las palmas como consecuencia de la realización de la colitectomía laparoscópica, es un trabajo de Estados Unidos, Kenneth Kern, en Inglaterra, 41% de incidencia de lesión quirúrgica de la vía biliar, la gran mayoría inadvertida. Uno de los problemas que lleva a la evaluación de la lesión de la vía biliar es que hay poca concordancia entre los expertos que tienen que analizar el mismo caso, y este trabajo de Ana González de 2010 también confirma la alta incidencia de reclamos después de lesión quirúrgica de la vía biliar. También se discute mucho el uso de la colangiografía intraoperatoria, es un trabajo de la Universidad de Washington, publicado en el Archives 2001. No obstante, en nuestro medio debemos decirlo, que la lesión quirúrgica de la vía biliar no se lleva el palmarés en los reclamos después de colitectomía laparoscópica. Las más frecuentes son la hemorragia postoperatoria, sobre todo en procedimientos que se han hecho de forma ambulatoria, con enfermos que muchas veces fallecen en su domicilio, no llegan a tiempo de vuelta a un ámbito de internación. Y la otra causa más frecuente en el inicio de estos reclamos son las lesiones quirúrgicas, muchas veces vinculadas o bien con el ingreso de los trócares o con el uso de la energía térmica, que en general son demoradas, tardías y no sospechadas de manera inmediata. Algunas conclusiones. Vamos un poco a analizar nuevamente los casos con todo el conocimiento que hemos obtenido a lo largo de esta charla. En este caso es muy claro, hubo un error en la indicación quirúrgica. Podemos considerar que la indicación quirúrgica en un pólipo vesícula de 5 milímetros es absolutamente innecesaria, y si a partir de una cirugía innecesaria donde la indicación no está avalada por la evidencia, la génesis de una complicación mal manejada e inadvertida termina de complicar las cosas. En este segundo caso se trata, uno podría decir a priori, de un error del sistema, como lo dijimos, pero cuando el error llega a la justicia siempre se trata de señalar con el dedo y buscar un culpable de qué fue lo que pasó. Esto entraría dentro del concepto de cirugía del lado equivocado, que incluye la del órgano equivocado, la del paciente equivocado. Para colmo de males, es una enferma relativamente joven y todos sabemos los riesgos que tiene de sepsis post-esplenectomía, una esplenectomía en una paciente muy joven. En este caso, bueno, la importancia que tiene dentro de la autonomía del paciente, que es uno de los grandes principios éticos, que se traduce en el proceso de consentimiento informado quirúrgico. Acá lo que debería haber hecho el cirujano es, cuanto mucho, una biopsia. Pero el consentimiento fue efectuado, brindado para la realización de la colitectomía laparoscópica. Seguramente el cirujano no sospechó, pensó que se trataba de una litiasis
coledociana, que había remitido el cuadro de colestesis intrahepática y con buen criterio planificó la realización de una colelap, una colangia intraoperatoria. Pero frente a los hallazgos de la colangia intraoperatoria que evidenciaban la chance de una tumor en la cabeza del páncreas, ahí debería haber parado el procedimiento, interrumpido el mismo, eventualmente tomar una biopsia y después presentar todos los nuevos datos al enfermo para que tome la decisión definitiva a través del proceso de consentimiento informado. En este caso, indudablemente, podemos decir a priori que se trata de un error administrativo, pero hay una responsabilidad y uno debe hacerse cargo también de los errores administrativos, por lo cual, frente a la sospecha de una colelap dificultosa, etcétera, etcétera, el equipo quirúrgico debería haber reclamado, por más que el enfermo no venga a la consulta, o debería haber sistemas de alerta para que este informe de adenocarcinoma de vesícula se pudiera haber dado tratamiento adecuado en tiempo y forma. Y algunos consejos para llevarse a la casa. Fundamentalmente, hacer las cosas bien y documentarlas mejor. Piensen que el único elemento que ustedes tienen es la historia clínica y, como dijimos también, si hay videograbaciones y la cirugía mínimamente invasiva es muy apta para el registro de imágenes, ustedes van a ser juzgados por lo que está incluido en la historia clínica. Como decía un cirujano y abogado de la Universidad de Miami, el Dr. Steiner, la realidad es lo que está en la historia clínica. Todo lo que no está en la historia clínica se presume como que no ha existido o no se ha hecho. Y recuerden también que los cirujanos son absueltos o condenados con las pruebas que ellos mismos elaboran y producen, porque uno es quien confecciona la historia clínica. Siempre es bueno mantenerse dentro de su campo de práctica habitual. Si no soy un cirujano que ha hecho reparaciones o tengo experiencia en hepático y una anastomosis, lo ideal es drenar y no abocarme a reparar una lesión quirúrgica de vía biliar. De la misma manera que si no hago operaciones de resección de la cabeza del páncreas tipo Kausch-Whipple, no me tengo que entrar en eso. Pedir auxilio cuando uno tiene un inconveniente, y esto es muchas veces algo que un cirujano es renuente. Hay que concentrarse en el posoperatorio. Debemos pensar que vamos a tener complicaciones, que las debemos superar las complicaciones, para lo cual la detección temprana es mandatoria y el correcto manejo es mandatoria. Entonces, esto es importante porque muchas veces son las complicaciones las que pueden generar o ser el puntapié de inicio de un reclamo por presunta responsabilidad. Y muchas veces los quiebres de confianza son los que generan esto, por lo cual es fundamental mantener una adecuada, una buena relación médico-paciente-familiares que debe estar basada en la confianza. ¿Y cómo se construye confianza? Se construye confianza con buena comunicación. Entonces, es importante dedicarle tiempo a los enfermos y frente a una complicación, a una intercurrencia, explicar, tener tiempo, plantear las cosas, comunicar, así que la comunicación debe ser efectiva. Y con esto quedo a disposición para cualquier consulta que ustedes tengan. Ahí tienen mi dirección de correo electrónico y nuevamente mi agradecimiento a las autoridades del capítulo de la HPV en Argentina, a sus autoridades, al doctor Materi y a la doctora Chadi Beltrán. Muchas gracias.